todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida 4 evidencias de la persona que tiene algún miedo arraigado dentro de su corazón. Ahora, los miedos muchas veces se arraigan dentro del corazón por algún tipo de trauma, se refiere a un estado de superioridad o exceso. Y la palabra vigilancia se refiere a aquel cuidado y aquella atención exacta en las cosas que están bajo nuestro cargo. Amén. San Juan 14:27. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hablando el Señor Jesucristo, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué no leemos una vez más? Como dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Muy bien, pues con la ayuda del Señor voy a compartir la bendita palabra de Dios. Amén. Y he titulado a este mensaje liberándonos de los miedos y de las fobias. Vamos a ver, hable el mensaje al hermano de la par, dígale: liberándonos de los miedos y de las fobias. Amén. Hable a 2, 3 personas mientras usted saca su cuaderno de notas y su Biblia. Dígale: liberándonos de los miedos y de las fobias. Amén. Muy bien, en esta oportunidad quiero comenzar diciendo lo siguiente. Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida miedo. Sí, hasta el punto, algunas personas lo han experimentado hasta el punto de sentirse morir, ¿verdad? Hay personas que han tenido bastantes experiencias en cuanto al miedo. Ahora bien, nosotros todos hemos crecido en diferentes familias, en diferentes contextos. Sin embargo, hemos muchas veces aprendido a tener los mismos miedos de nuestros parientes. Por ejemplo, cuando se crece en una familia en donde se ve siempre a los papás discutiendo por problemas económicos, por lo regular los niños crecen con ese miedo, con el miedo a la pobreza material. Otras personas tienen miedo porque crecieron en un ambiente de violencia intrafamiliar, donde habían golpes físicos, donde habían anormalidades en cuanto al trato con los parientes. Entonces las personas crecen con ese tipo de temores, pero Dios es poderoso para liberarnos de ellos. Dígale a la par: Dios es poderoso. Amén. Ahora bien, pero para entrar en materia de la palabra de Dios, para que se comprenda muy bien el mensaje, quiero darles la definición de lo que es el miedo. Dígale a la par lo que es el miedo. Dígale, amén. Se dice que el miedo es la angustia que sentimos cuando percibimos algún tipo de amenaza en nuestra contra. Ahora, ¿qué es una amenaza? Es un indicio de que algo malo se aproxima a nuestra vida. Voy a repetir lo que es el miedo. Es la angustia que sentimos en nuestro corazón cuando percibimos algún tipo de amenaza. Ahora, ¿qué es una amenaza? Es el indicio que podemos nosotros percibir como que algo malo o desagradable se acerca y viene en nuestra contra. Entonces eso es el miedo, amén. Es una angustia, dígale a la par, es una angustia que se siente en el corazón cuando la persona se comienza a sentir como amenazada, comienza a darse cuenta como que algo se aproxima malo contra su vida. Ahora bien, vamos a ver por lo menos en esta noche 2 aspectos importantes que el Señor me mostraba. Y primero vamos a ver 4 evidencias de la persona que tiene algún tipo de miedo arraigado dentro de su corazón. Dígale a la par: 4 evidencias de la persona que tiene algún miedo arraigado dentro de su corazón. Ahora, los miedos muchas veces se arraigan dentro del corazón por algún tipo de trauma que se ha vivido en diferente etapa de la vida.
Cuando hablamos de un trauma, estamos hablando de un suceso demasiado desagradable que pudo vivir una persona y que dejó como marcada su vida. Por ejemplo, podría ser una violación sexual cuando se era niño o cuando se era niña. Entonces, si la persona de una vez quedó en su corazón o en su alma marcada por esa experiencia, entonces podríamos hablar que esa persona sufrió un trauma. Ahora vamos a ver entonces 4 de las evidencias de cuando una persona tiene arraigado algún miedo en su corazón. Número 1, la persona recuerda con lujo de detalles la experiencia que le ocasionó miedo. Voy a repetirla. La persona recuerda con lujo de detalles la experiencia que le ocasionó miedo. Por ejemplo, cuando una persona desde que era niño o niña sufrió mucha violencia, muchos golpes físicos, a la hora que comienza a relatar la experiencia, cuando comienza a contar la experiencia, la persona dice: yo me recuerdo, por ejemplo, cuando mi papá me golpeaba, en el momento que él tomaba cierto utensilio, algún palo o alguna situación punzante y venía a golpearme. Recuerdo que en ese momento yo me quería esconder, pero no podía y en fin. Entonces una persona puede recordar con lujo de detalles la experiencia que le ocasionó miedo. Por ejemplo, si fue una violación sexual, la persona a la hora de relatar dice: yo recuerdo el momento en que tal persona entró a mi habitación o me llevó con engaño siendo yo un niño o una niña y entonces me introdujo en tal lugar, recuerdo muy bien lo que hizo. Y entonces la persona comienza a relatar con lujo de detalles. Son detalles minuciosos, pero la persona no los logra borrar de su mente ni de su corazón. En segundo lugar, vamos a ver la segunda evidencia de una persona que tiene algún tipo de miedo arraigado dentro de su corazón, y es que la persona borra o bloquea toda la parte emocional del momento en que padeció o sufrió ese miedo. Voy a explicarlo de la siguiente manera. ¿Cómo es que se bloquea a la persona? Por ejemplo, cuando digamos la persona experimentó una violación sexual cuando era niño o niña, entonces al momento de relatarla, la persona lo hace de esta manera. Por ejemplo, dice la persona, pero de una manera muy fría, dice la persona: bueno, la verdad es que sí, a mí me violaron sexualmente, así fríamente. O sea, bloqueó toda la parte emotiva. O sea, la persona ya ni siquiera puede llorar, la persona ni siquiera puede extrovertir los sentimientos que acompañaron esa experiencia. Por ejemplo, si la persona fue muy maltratada físicamente, entonces la persona dice: sí, la verdad que a mí me golpeaban, solo así. Pero la persona se bloqueó totalmente en su parte emocional. Por eso hay personas que no pueden dar amor, no pueden expresar los sentimientos bonitos que tienen en su corazón. Quizás los tienen, más seguro sí, pero no los pueden expresar. ¿Por qué razón? Porque posiblemente tuvieron alguna experiencia traumática en su niñez, en su adolescencia, en su juventud o en cualquier edad. Entonces, como no pudieron sanar de esa experiencia, se constituyó en un trauma. Entonces, cuando una persona ha tenido algún trauma en su vida, la persona se bloquea emocionalmente y ya no puede dar amor, y muchas veces las personas tampoco pueden recibir amor. Y es el tipo de persona que, por ejemplo, se le quiere abrazar y como que tiene cierta renuencia a recibir el amor, como que no puede, o como que no puede dar amor, es otra situación, o simple y sencillamente no puede expresar sus sentimientos de manera correcta. En tercer lugar, vamos a ver otra situación que evidencia cuando una persona tiene algún tipo de miedo arraigado en su corazón, y es que la persona elabora imágenes repetitivas en su mente, imágenes repetitivas. Los psicólogos a esta evidencia le llamamos un flashback. Un flashback es cuando una persona tuvo alguna experiencia traumática
Entonces algún robo, por ejemplo, algún asalto, alguna violación sexual. Entonces la persona puede estar en cualquier lugar, pero a su mente vienen las imágenes de ese momento. Digamos que la persona sufrió bastante en el momento que le asaltaron. Entonces en ese momento quizás tuvo un trauma. Entonces en el momento del trauma, si la persona no sana de esa experiencia, entonces pueden pasar los días, pueden pasar los meses, pueden pasar los años, pero la persona comienza a elaborar imágenes repetitivas en su mente. Puede ser que esté en cualquier ámbito, en cualquier lugar, pero las imágenes le vienen a la mente, le vienen al corazón. A eso le llamamos un flashback. Entonces la persona tiene ese problema de que elabora imágenes repetitivas, y es aquel tipo de persona de que, por ejemplo, digamos que haya tenido un accidente automovilístico y la persona en ese momento sufrió un impacto, un miedo terrible entró a su corazón. Entonces la persona, le pueden pasar los meses, le pueden pasar los años, y la persona, por ejemplo, va conduciendo su automóvil, o va en algún automóvil y otra persona va conduciendo, pero la persona como que le vienen a la mente las imágenes repetitivas de ese accidente que tuvo. Entonces cuando una persona elabora imágenes repetitivas o tiene flashback en su mente, entonces es porque tiene algún tipo de miedo arraigado dentro de su corazón. Por ejemplo, se dice que cuando una mujer, por supuesto, está casada, ¿verdad? Cuando una mujer está casada y tiene el problema de frigidez sexual, la persona es frígida, la mujer es frígida, no tiene ningún apetito sexual natural, sino que la persona es renuente totalmente a su esposo. Lo que pasa es de que cuando se han evaluado esos casos, por lo regular las mujeres que son así es porque han sido violadas sexualmente. Entonces quizás alguna experiencia de una violación sexual cuando eran niñas, entonces quedó el miedo arraigado en su corazón. Entonces a la hora que ellas comparten sexualmente con su esposo, vienen otra vez las imágenes repetitivas a su mente y por eso se tornan frígidas. Lo mismo en el caso de algunos varones que quizás experimentaron algún tipo de problema sexual cuando eran niños, fueron violados sexualmente, y si no sanan de ese problema, cuando se casan empiezan a tener problemas de índole sexual con su esposa, por más que ellos quieran, pero muchas veces vienen las imágenes repetitivas a su mente y a su corazón. Según los estudios que se han sacado de hombres que violaron niños o niñas sexualmente, se dice que la mayoría de ellos fueron violados cuando eran niños. Es decir, una persona que ha sido violada lamentablemente comienza a repetir la escena. Entonces se dice que la mayor parte, más alguna excepción habrá, pero la mayor parte de violadores, los que lamentablemente tocan a un niño o una niña, es porque ellos de niños o de niños fueron violados sexualmente. Entonces la situación es que las imágenes repetitivas vienen a la mente, la persona comienza a elaborar esas imágenes y a eso se le llama un flashback. Entonces cuando la persona número uno tiene esa situación en su mente de que con lujo de detalles recuerda la experiencia traumática, es muy posible que tenga un miedo arraigado en su corazón. Dos, cuando la persona quizás se bloqueó, ya no puede expresarse emocionalmente, quisiera dar cariño pero no puede, algo le bloqueó, algo le borró la capacidad emocional. En tercer lugar, empieza a elaborar las imágenes repetitivas. Y en cuarto lugar, cuando una persona tiene algún tipo de miedo arraigado en su corazón, la persona comienza a tener un estilo de vida de hipervigilancia. Voy a explicar lo que significa esto. Se dice que la palabra hiper se refiere a un estado de superioridad o exceso. Y la palabra vigilancia se refiere a aquel cuidado y aquella atención exacta en las cosas que están bajo nuestro cargo o a cargo de otra persona. Entonces la hipervigilancia se refiere, por ejemplo, si una persona fue asaltada, digamos que iba en el bus y la asaltaron. Entonces la persona, si le quedó ese trauma, se le entró un miedo al corazón, entonces la persona va a tener esta manifestación de hipervigilancia, es decir, se va a subir a otro medio de transporte y va a estar viendo para todos lados, ¿verdad? Para todos lados. Si algún hombre entra al bus
¿verdad? Al transporte público entra, luego le está viendo ahí, se está alzando ahí su billetera, ¿verdad? Está en un estado de hipervigilancia. Entonces, cuando una persona tiene esas manifestaciones, por lo regular es porque tiene algún tipo de miedo arraigado en el corazón. Por eso es tan importante que seamos liberados de toda experiencia traumática que hayamos vivido en cualquier edad, porque si no, entonces se va a tener esa tendencia. Por ejemplo, si en un matrimonio hubo algún problema de infidelidad conyugal, quizás el esposo lamentablemente buscó otra mujer o viceversa, ¿verdad? La mujer buscó otro hombre y fue una situación bastante lamentable la experiencia. Entonces, si quedó el trauma arraigado en el corazón de uno de los cónyuges, la persona va a estar en una hipervigilancia. ¿Eso qué significa? Que va a estar controlando bastante a la esposa o al esposo, va a estar demasiado atenta a cualquier detalle. Sonó su celular, entró un mensaje, por ejemplo, la persona va a estar en una hipervigilancia porque la experiencia que tuvo dejó un trauma en su corazón. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Díganle a la par, necesitamos ser liberados de todo miedo, amén. Porque si no somos liberados de los miedos, nos puede perjudicar toda la vida. Una persona que no ha sido liberada de los temores, de los miedos, puede ser asediada toda su vida. Por eso vemos que personas que no fueron sanadas, por ejemplo, del trauma de ser maltratados físicamente cuando eran niños, si no se esfuerzan por sanar, por supuesto con la ayuda del Señor, nadie más puede sanar, solamente el Señor. Entonces la persona cuando va a crecer, va a formar una familia, y el día que tengan su hijo, otra vez se van a repetir las mismas conductas, aunque la persona no lo quiera hacer. La mayor parte de personas que vivieron, por ejemplo, bajo la sombra de un padre alcohólico, digamos, sea un niño o una niña, cuando crecieron bajo la sombra de un padre alcohólico, pues los niños tienen bastantes experiencias de miedo, se asustan de ver al papá que entra ebrio, que quizás entra gritando, que quizás entra golpeando a la esposa. Entonces los niños crecen con esos miedos. Por lo regular, los niños, al ver esa conducta del padre, si son varoncitos, en su corazón ellos dicen: yo cuando crezca nunca voy a ser así. A eso le llamamos un pacto interno. Cuando una persona en su corazón dice: yo nunca voy a ser así, ¿verdad? Yo nunca voy a ser como mi papá, o yo nunca voy a ser como mi mamá, en una conducta mala. Entonces ahí la persona es un pacto interno. Entonces, pero como le entró ese miedo a su corazón, ¿qué pasa? Cuando la persona crece, ¿verdad? Y forma una familia, ¿sí? ¿Y qué pasa? Lamentablemente lo que más odiaba de su papá es lo que comienza a hacer. Lo que más odiaba de su mamá es lo mismo que comienza a hacer. ¿Por qué razón? Porque algo entró al corazón de la persona y la persona no se esforzó para que esa experiencia sanara. Por eso es tan importante nuestra salud espiritual. Dígale a la par, es muy importante nuestra salud espiritual, pero es muy importante nuestra salud emocional. Fíjense que hay muchos cristianos, y eso nos alegra bastante, buenos cristianos que ya fueron lavados con la sangre de Cristo Jesús, que sus nombres están escritos en el libro de la vida, pero lamentablemente están demasiado dañados en su parte emocional. Son personas que tienen traumas, que han vivido, que han quedado arraigados dentro de su corazón, esos traumas, y les impiden ser personas saludables en el área emocional. Algunos de ellos se les nota porque independientemente del temperamento, son personas que les cuesta relacionarse con los demás. Son personas que tienen tendencias paranoides. Recuerden ustedes que la paranoia es un trastorno, sí, psicológico, y se refiere a aquellas personas que luego están pensando mal de otras, que están luego siendo personas maliciosas. Algo hace alguien y luego lo tergiversan, luego lo piensan mal. Entonces estos miedos, si no los sacamos de nuestro corazón, pueden perjudicar mucho nuestra vida. Dígale a la par, mejor si sacamos los miedos y ya. Entonces, el estado de hipervigilancia.
La persona cuando, por ejemplo, tuvo algún problema con alguna persona y hubo agresión física, y si la persona le entró ese miedo y le quedó un trauma, entonces cuando esté con otra persona, si la persona, digamos la otra, se comienza a remangar la ropa, ¿verdad? Las mangas del suéter o algo, la persona lo relaciona y está en una hipervigilancia, luego imaginándose que quizá la otra persona le va a agredir. Entonces son 4 de las evidencias. La quinta evidencia es que la persona, cuando tiene algún tipo de miedo arraigado en su corazón, es una persona que tiene la tendencia a predecir un futuro oscuro o negativo para su vida. Es decir, la persona, cuando tiene algún miedo que se le arraigó en su corazón, la persona tiene una vulnerabilidad para pensar: si me pasó esto, entonces más seguro me va a seguir pasando algo malo. O sea, la persona queda dañada en su alma, la persona queda dañada en su corazón. La persona dice: bueno, si a mí me engañó mi esposo o me engañó mi esposa, pues me puedo esperar lo peor, ¿verdad? Entonces la persona ya tiene la tendencia o la vulnerabilidad a crear en su mente la idea de un futuro oscuro, de un futuro negativo. Entonces una experiencia tiene la persona de cualquier índole, que quizás algo no le salió bien, y la persona inmediatamente se empieza a imaginar todo lo negativo. Así que si alguno de estos síntomas tienes tu hermano o hermana, posiblemente tienes algún miedo que no has sanado en tu corazón. Ahora bien, en segundo lugar, con la ayuda del Señor les quiero compartir acerca de las fobias. Así que vimos 5 de las evidencias de cuando una persona tiene algún tipo de miedo arraigado dentro del corazón. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es una fobia. Díganle a